Bien, estaremos pasando por el ministerio de la palabra del Señor y para ello quiero que me acompañen al primer libro del Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nuevamente nos encontramos hablando acerca del tema más importante que encontramos en las Escrituras, el Evangelio. Y este es el mayor regalo que Dios ha dado al hombre, es el mayor don que nos ha dado a nosotros, los seres humanos. Y es un gran privilegio el poder sentarse y libremente oír acerca de este mensaje titulado El Evangelio del Señor Jesucristo. Pero es un privilegio no porque sea precisamente yo quien lo predique o porque sea precisamente nuestra iglesia la que ha destinado un momento para esto, sino que es un privilegio porque este mensaje nace del mismo cielo y nace del mismo trono de Dios, y es un mensaje que ha sido diseñado por Dios mismo para cumplir una función con respecto al hombre, y es que el hombre pueda alcanzar reconciliación con Dios. Y ese es el gran privilegio, porque este mensaje es una invitación, no de nosotros los creyentes a aquellos que no son creyentes, sino es una invitación que es del propio Dios para el pecador, para entrar en amistad con Dios. Sí, es Dios quien llama al hombre para que el hombre entre en amistad con Dios. Y ese es el gran privilegio, es un llamado real, es un llamado que proviene, repito, del propio Dios. No fue un ángel que lo diseña, no es un ángel que lo ha aportado y lo ha traído aquí, ha sido Dios mismo quien fue el primer dador del Evangelio y así lo ha mantenido generación tras generación. Si bien Él usa hombres, nosotros solamente somos portavoces de Dios. El mensaje es de Dios. Pero todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Porque Dios no es un Dios que pase por alto nuestra respuesta al Evangelio. Y resulta de que cada persona que oye el Evangelio se adjudica a sí mismo por oírlo, no solo ese privilegio de oírlo, sino que una gran responsabilidad dependiendo de la respuesta que dé a este mensaje. Así que no es algo trivial el oír esto, para nada trivial. Esto no es un sermón más, ni tampoco una reunión más. Repito, es Dios ofreciendo vida eterna a aquellos que no la tienen. Es Dios ofreciendo el perdón de los pecados a aquellos que no han hallado aún el perdón de sus pecados. Así que no es algo trivial, es algo de suma importancia. Y esto es lo que el Señor Jesucristo, en los días en que Él anduvo aquí en la tierra, Él quiso dar a entender a las personas. Porque las personas tienden a tomar los privilegios o la misericordia de Dios como cosas casi sin importancia. Total, Dios siempre dispensa favores a todos. Total, Dios siempre hace salir su sol sobre buenos y malos. Si hoy día tuvimos sol, mañana podemos tener lluvia, pero tendremos salud y vida siempre. Y ese es nuestro pensamiento. Damos las cosas por sentado muchas veces, como que Dios debe ser siempre así. Y pasó con Jesucristo. Y en el contexto del pasaje citado, encontramos exactamente esa actitud que tuvo la gente con respecto a su mensaje y con respecto a su ministerio. Porque para poder entender qué significan estas palabras que citamos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, para poder comprender qué quiso decir el Señor Jesús con esto, primero debemos entender por qué lo dijo, cuál es el contexto de dónde nacen estas palabras, qué vino a hacer que Cristo diera esta invitación y por qué la hizo. Y si nosotros vemos aquí el pasaje o el capítulo número 11, rápidamente vamos a entender qué estaba pasando aquí. Pero obviamente, como no quiero que ustedes estén leyendo, yo se los voy a resumir en breves palabras. Juan el Bautista había sido encarcelado. Juan el Bautista había enviado 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, que estaba por allí predicando, ¿acaso él era aquel Salvador que había de venir? Jesús, citando el Antiguo Testamento, le responde básicamente que sí, que él era el Salvador.
Y luego de esto Jesucristo comienza a hablar a las personas, a la gente que siempre estuvo expuesta tanto al ministerio de Juan el Bautista como al ministerio de él, de Jesucristo. Porque ambos, aunque de manera un tanto diferente, predicaban exactamente el mismo mensaje. Predicaban también el Evangelio. Pero la gente que no se conforma, que siempre encuentra detalles en las invitaciones de Dios, también había encontrado detalles en las invitaciones que Dios había hecho por boca de Juan el Bautista y por boca de Jesucristo. De Juan ellos decían, no, este hombre es muy tosco, este hombre no come ni bebe, este hombre es extraño, por eso no recibimos su mensaje. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, que era cercano a las personas, que sí comía y vivía con ellos y compartía con ellos, decían de Jesús, tampoco queremos oír a Jesús porque Él es un comilón y un bebedor. La gente nunca se conforma al mensaje, nunca quiere oír, siempre le encuentra algo por lo que no creer. Y esa había sido la actitud que estas personas habían tenido con respecto al Evangelio. Entonces el Señor Jesús, viendo esto y entendiendo esto, entonces Él comienza, dice la Escritura, a reconvenir a estas ciudades a las cuales Él había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido. Y esto es el contexto que tenemos aquí. Él había estado reconviniendo a personas que oyeron precisamente el Evangelio y que lo oyeron una y otra vez. Sin embargo, ellos no habían querido hacer caso al llamado de Dios para sus almas, sino que se habían contentado solamente con ver al Salvador, solamente con ver milagros de Jesús, solamente con oír al Señor, pero nada más que eso. Tal vez pensaban ellos que Dios se agradaba de sus personas con solo oír, con solo ver, con solo estar. Pero Dios no requiere esa respuesta del alma, Dios quiere algo más del alma. No quiere que el alma se sienta y oiga acerca de Cristo. Él no se contenta con que estemos todos aquí simplemente en una actividad religiosa. Él quiere algo más. Él quiere el alma misma. Y eso es lo que estos hombres no entendieron. Entonces ellos que habían gozado de los milagros y las maravillas, las sanidades que había hecho Jesucristo, ahora reciben esta reprensión de Cristo y le dice, ay de ti Corazín, y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido, en silicio y en ceniza. En otras palabras, el Señor les dice, el corazón de ustedes es duro, porque habiendo visto tanta obra de Dios por mis manos, tantos milagros, tantos mensajes, día tras día, tantas señales de que yo, Jesucristo, realmente soy el Salvador del mundo, ustedes no han creído. Por tanto, el juicio que ustedes merecen es mucho mayor que el que merecieron estas ciudades que eran reconocidas por su pecado. Y esta es la advertencia de que Dios al que más le da, más le va a demandar. Eso es lo que Dios hace. Verdaderamente Dios da misericordia, Dios da bondad, Dios nos da buenas cosas. Y lo mejor que nos da es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero así como Él da, Él también demanda. Y el oír el Evangelio conlleva también esa responsabilidad de que algún día Dios te demandará de tu propia persona, de que un día oíste el Evangelio y Él te va a preguntar, ¿qué respuesta diste a este mensaje? Y ese es el contexto en el que Cristo lanza estas hermosas palabras que leíamos en el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque Él estaba dolido en su corazón. Porque las personas duras, y a pesar de ver tantos milagros, no querían creer en Jesucristo, no querían creer en su evangelio, no querían creer en su mensaje, no querían reconciliarse con Dios su Padre. Entonces, versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lo que el Señor está mostrando aquí es que a pesar de esta respuesta nula de estas personas que habían oído el Evangelio de Cristo y que no habían hecho ningún solo caso, habían unos que se habían creído. Y eso constituía el deleite de Cristo. Y a ellos el Señor Jesucristo les llama los niños.
Y no se refiere a pequeños de edad, no se refiere a personas pequeñas de estatura, ni faltos de madurez, sino que está hablando de aquellos que creen en Cristo son como niños. Entonces, aquí encontramos dos clases de personas. Y así entonces ya empezamos a entender qué nos quiere decir el Señor Jesús. Primero, existe una clase de persona que no es un niño y que está representado en todas estas personas que están constantemente expuestas a las cosas de la religión, como lo eran estas ciudades, Corazín y Betsaida, como lo era Capernaum, que constantemente estuvieron viendo a Jesucristo, pero jamás respondieron de manera consecuente con el llamado que Jesús les hacía. Este tipo de personas no son como niños porque ellos son simplemente personas que tienen una mejor opinión que Dios, que son orgullosas, que buscan algo más, que buscan todas las cosas del mundo y de la tierra y que su fin es vivir solamente para adquirir las ganancias, sea cual sea este tipo de ganancias que hay aquí en el mundo. Y se contentan con esta vida, con Él aquí y con Él ahora. Ellos siempre son demasiado inteligentes para creer en el Evangelio. Ellos siempre tienen una mejor opinión que Dios con respecto a sus vidas, a sus almas. Ellos lamentablemente son indiferentes al mensaje de Jesucristo y son indiferentes al estado de su propia alma. Ese tipo de personas es la que no viene a Cristo. Lamentablemente, aunque ellos busquen ganar muchas cosas en el mundo, reputación, dinero, aunque busquen ganar estabilidad emocional y material, jamás se preocupan por lo que deben preocuparse en realidad, que es el alma. No se preocupan por su alma. En realidad ni siquiera piensan en las cosas eternas. Y si las piensan, de alguna manera llegan a entender de que Dios tendrá que aceptarles por esto y por aquello, como si algo bueno se encontrara en ellos. Porque este tipo de personas que no son como niños, siempre en su orgullo piensan de que tienen algo que ofrecer a Dios. Algo que ofrecer a Dios. Que Dios tiene que perdonarles por algo que ellos tienen. Que Dios tiene que aceptarles por algo bueno que alguna vez hicieron, por algún pensamiento o alguna actitud decente que hayan tenido. Sin embargo, es a ellos, a los que Cristo, es sobre ellos por sobre los que Cristo llora. Y sobre ellos les dice de que en el día del juicio, lamentablemente, el juicio que ellos tengan será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ellos. ¿Por qué? Porque habiendo visto, habiendo oído de Jesucristo, ellos no se arrepintieron. Y este puede ser tu caso. Quizás sea tu caso. Y no quiero ser duro con esto por ser una persona pesada, pero quizás sea tu caso. ¿Quién sabe cuántas veces has estado expuesto al mensaje de Jesucristo? ¿Cuántas veces has estado expuesto a alguien que te ha ofrecido en Cristo Jesús el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios? Y tú te has contentado solamente con oír, con estar, pero no has pensado en que hay una consecuencia por estar allí presente. Quizás sea tu caso. Quizás solamente te relajas en el sentido de que oí un buen mensaje, hoy abrí la Biblia y encontré algo bueno, hoy acompañé a mis familiares a tal y cual lugar donde se habló de Cristo y quizás pienses que con eso estás agradando a Dios. Bien, Cristo también llorará sobre tu alma, pecador. También lo hará. Lo hará. ¿Por qué? Porque Él no desea simplemente tu oído, Él no desea tu presencia, Él desea tu alma y que tú creas en Él. Cristo, lo que quiere del pecador es que él sea como un niño, porque por ello dio gracia el Señor Jesucristo a Dios. Por eso Él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él no alabó al Señor porque Él le había permitido hacer milagros. No alabó al Señor porque le permitió predicar el Evangelio. Alabó al Señor porque hubieron pecadores que creyeron en el Evangelio. Y esto es agradable a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es un niño? Un niño es sencillo. Un niño responde normalmente a la reprensión. Un niño no quiere grandes cosas. Un niño es crédulo.
Un niño es confiado, un niño es entregado. Y eso es lo que Cristo quiere del pecador, que sea así con él, que sea confiado en su santo nombre, en Cristo y en su obra, que sea entregado a Él como el único Salvador, que sea crédulo, pero con Él, con Jesucristo, para que crea en todo lo que Él le ofrece a través de este precioso mensaje. Y es en este contexto en donde encontramos entonces estas hermosas palabras. Este llamado que Cristo hace a los hombres. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces entendimos aquí que el primer llamado es a todos. Esto es hermoso, es a todos. Pero hay una condicionante, si se dan cuenta en el texto. Porque este llamado que Cristo Jesús hace al pecador, este llamado que Jesús hace a aquellos que están sin perdón en el mundo, es realmente a cada pecador. Eso es verdad. El Evangelio se ofrece libremente a cada persona sin importar absolutamente nada en la condición de esa persona, ni tampoco sus pecados. Pero hay condicionantes en su llamado, y siempre hay una condición. A pesar de que Él llama a cada pecador, a pesar de que te llama a pesar de tus pecados, a pesar de que muchos de nosotros tuvimos grandes pecados en la vida, Él nos llama. Pero aquí dice, a todos los que estáis trabajados y cargados. Y esa es la condicionante. Porque estas ciudades que estaban sin arrepentimiento, ellos pensaban que no necesitaban arrepentimiento. Ellos no se sentían de esta manera, cargados y cansados, no se sentían trabajados. ¿Por qué? Porque a sus propios ojos ellos no tenían ninguna necesidad delante de Dios. Y como no tenían ninguna necesidad delante de Dios, en sí mismos se sentían completamente descansados. Bien, si tú hoy te sientes así, descansado, sin que le debas nada a Dios, si te sientes conforme con tu vida y contigo mismo, lamentablemente este llamado que el Salvador hace no es para ti. Porque no cumple la condición que está hablando el Señor con respecto a este llamado. Porque la condición es para los que están trabajados y cargados. Es a ellos los que a los que el Señor les promete que los hará descansar. Entonces, repito, si tú te sientes conforme con tu vida tal cual está ahora, no te sientes arrepentido ni dolido por tus pecados, no te sientes afligido por tu alma, este mensaje de eterna salvación no es para ti. No es para ti. Porque así como cuando uno tiene una enfermedad, tiene una necesidad de ser curado y va a un médico, nadie va a un médico estando sano. Así como uno tiene hambre y va a un lugar para saciar su hambre. Así como uno, si tiene problemas legales, va donde un abogado para que le ayude con esos problemas legales. Así, si tú no sientes el peso de tu pecado en tu alma, nunca sentirás la necesidad de un Salvador. Jamás. Jamás sentirás la necesidad de un Salvador, ni la importancia de alguien que salve lo más precioso que tú tienes, que es tu alma. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y quizás esta sea la razón por la que muchos no han respondido el mensaje del Evangelio, a pesar de que le han oído una y otra vez. Es porque no sienten el peso de sus pecados ni las consecuencias de su maldad delante de Dios. Quizás esta sea la realidad, porque hasta que no veas la maldad de tu pecado, hasta que no veas la negrura de lo que has hecho en contra de Dios, hasta que tu alma no sienta la tristeza, la pena, el dolor y la amargura de haber pecado en contra de Dios, jamás querrás venir cargado y trabajado delante de aquel que puede hacerte descansar. Así que este llamado al perdón, este llamado a la reconciliación con Dios, es para aquellos que quieren ser realmente perdonados y que quieren abandonar realmente su pecado. Ahora,
¿Por qué sentirme cargado con mi pecado? ¿Por qué debo sentir esta carga, este dolor y esta tristeza? Bien, porque tu pecado tiene consecuencias, querido oyente. No el pecado de tu vecino, no el pecado del que se sienta al lado tuyo, tu propio pecado. Si tu pecado tiene consecuencias, consecuencias que son eternas. Y además, consecuencias que son eternas porque tú has sido responsable de esos pecados. Tus mentiras, tus malos pensamientos, todas esas cosas tienen consecuencias delante de Dios. Dios que todo lo ve y que nada pasa por alto, Él ha tomado nota y cuenta de cada una de tus acciones en contra de su ley, de cada una. Y ahí está, no las olvida, jamás las olvida. Es verdad, has tenido buenos tiempos en esta vida, pero eso no quiere decir que Dios las olvide. Ahí están tus pecados. Tienen consecuencia en ese sentido porque has pecado contra Él. Has pecado contra aquel que es justo, santo y bueno. Si yo te hiciera una pregunta y tú fueras sincero, me tendrías que responder nada. Entonces te hago la pregunta. ¿Qué mal has recibido de Dios, sinceramente? Yo la puedo responder por ti. No has recibido ningún mal de Dios. Nada. Dios jamás te ha dado algo malo. Dios lo único que ha hecho contigo es siempre atraerte a Él. De una u otra forma. Si has estado enfermo, te ha recordado que eres mortal. Si has perdido a un pariente, te ha recordado que eres mortal y que necesitas de alguna manera solucionar tu problema con Él. Si has tenido pan en la mesa, si has tenido agua en tu vaso, si has tenido un buen dormir, es Dios quien te lo ha regalado. Y si te ha faltado el sueño en la noche, es para que justo en esa noche tú medites en tus acciones y te acuerdes que hay un Creador y que le tienes que dar cuenta a ese Creador. No has recibido nada malo de Dios. Y si no hemos recibido nada malo de Dios, ¿por qué entonces pecamos contra Dios? ¿Acaso eso no es un crimen? Pecar contra aquel que nos dio la vida, pecar contra aquel que nos ha sostenido y sustentado hasta este momento, ¿acaso no es un crimen? Comienzas ahora a sentir el peso de tu pecado. Tu pecado te ha afectado a ti como persona. Te has manchado, te has vuelto una persona inconfiable. No se puede confiar realmente en un pecador. Uno no sabe qué cosa va a hacer. Si has mentido a uno, le puedes mentir a todos. Si te has enojado con alguien, quizás hasta dónde puede llegar tu enojo. Entonces, tú te has dañado también a ti mismo con tu pecado. Te has vuelto hemos vuelto inmorales con nuestra maldad. Porque el pecado, aparte de ser un insulto contra Dios, es un insulto contra nosotros mismos como seres humanos. Dios nos ha dado su ley para que la vivamos justa y rectamente, para que le adoremos a Él y nos beneficiemos entre nosotros como seres humanos. Pero ¿qué hemos hecho con su ley? Hemos insultado a Dios y nos hemos dañado a nosotros como seres humanos, los unos con los otros. Nos dañamos a nosotros mismos con nuestro pecado, dañamos a nuestros seres queridos que nos rodean, dañamos a cualquier persona con nuestra maldad. Ese es el odio del pecado. Y lo peor de todo es que este Dios que no olvida también traerá las consecuencias eternas de nuestro pecado. Porque Dios sí castiga el pecado. Y no solo el pecado. Dios castiga al pecador con su pecado. No los puede separar. Y merecemos ese desprecio de Dios allá en el infierno. Y sí, o cuando alguien desciende al infierno, va a tener que decirle al Señor: fue mi culpa, Señor, fue mi responsabilidad. Yo escuché, yo oí de un Salvador, yo estuve expuesto a un evangelio, a mí se me predicó a Jesucristo, yo supe que Él fue a la cruz y murió por pecadores, supe que Él pagó la deuda de la maldad de los hombres y yo no quise creer en Él, yo prefería andar en mis caminos, fue mi responsabilidad. Sí, porque hasta allá nos lleva el pecado. Ahora la pregunta es: ¿sientes la carga de tu pecado? ¿Sientes vergüenza por pecar en contra de Dios? ¿Sientes dolor por pecar en contra de Él? ¿Quieres dejar esa vida vana que busca cosas que en realidad no pueden salvar tu alma?
Quieres dejar de dedicarte a cosas que en realidad te van a llenar los bolsillos tal vez, te van a dar buena reputación tal vez, te van a dar estabilidad también, pero que no te van a dar un lugar en el cielo. ¿Sientes la carga por tu alma? ¿Sientes la carga por tus pecados? Entonces, si ahora tú sientes esa carga por haber pecado en contra de Dios, en contra de tu propia alma, en contra de tu propia naturaleza, entonces es a ti a quien Cristo te llama, sea como te llames tú, sea quien seas tú, sea lo que hayas hecho tú. A ti Cristo te llama y a ti te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Sí, Él te dice que vayas a Él. Mira lo exclusivo que es Cristo. No te dice, ven a un lugar, no te dice, haz esto, no te dice, cree simplemente 3 o 4 verdades. No, te dice, ven a mí. Porque la salvación no es simplemente creer una doctrina, la salvación es venir delante de una persona viva y esa persona viva es Jesucristo. Si tú quieres ser salvo de tus pecados, si ahora sientes el peso de tu maldad en tu alma, en tu corazón, si tu conciencia está herida por las cosas que tú has hecho y que nadie más conoce que tú has hecho, tú puedes ser salvo de tu maldad, de las consecuencias graves que tiene tu pecado, viniendo únicamente y exclusivamente y solamente a Jesucristo y a nadie más. Porque solo en Él hay salvación, solo en Cristo hay salvación, porque un solo nombre fue dado a los hombres por el cual nosotros, los seres humanos, podemos llegar a ser salvos. Su nombre es Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Él puede quitar la carga de tu maldad, Él puede terminar las consecuencias de tu maldad. Ven a Él y descansa en Él. Y tú dirás, ¿pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Él que debo ir a Él? ¿Por qué debiera ir a Él? ¿Por qué Él puede perdonar mi pecado? Yo voy a decirte por qué Él puede perdonar tu pecado. Miren lo que Él dice. Él dice que te va en esa carga por tu maldad, en esa carga de una conciencia herida, en ese trabajo que hay por tu pecado y todas esas consecuencias. Él dice que te da descanso y después te pide algo, te dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él puede librarte de tu pecado porque Él, antes de ofrecerte este yugo, que te lo voy a explicar, Él llevó un yugo para poder librarte a ti, pecador. Y este yugo fue que Él se sometió a la voluntad de Dios para salvar al pecador. Y la voluntad de Dios fue que Cristo cargara con las consecuencias del pecado del pecador. Y Él llevó ese yugo. Él llevó ese yugo con toda la disposición de su alma para salvar al pecador perdido. Y Él subió a la cruz llevando ese yugo sobre sus espaldas. Dios le puso la carga de nuestros pecados sobre sus hombros. Sí, la carga del pecado del hombre, las consecuencias de nuestras propias maldades, la negrura de nuestros torcidos hechos y obras que nosotros teníamos fue llevada por Cristo en la cruz y Dios lo castigó a Él en representación del pecador. Para que el pecador pudiera ser librado ahora que Cristo le ofrece su perdón. Porque Él, con su sangre, con su vida, ganó ese perdón en la cruz bajo el castigo de Dios por el pecado del hombre. Así que por eso Él puede perdonar tu pecado. Porque Él murió por el pecado. Porque Él pagó con su vida por el pecado. Porque Él es el único que puede llevarte al cielo. Así que por eso Él te puede hacer esta hermosa invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No importa cuán difícil sea tu carga. No importa cuán profunda sea tu tristeza por el pecado que hayas cometido. No importa el calibre siquiera del pecado que hayas hecho. Si te pesa en el alma haber pecado contra Dios. Si te duele en tu corazón haber pecado contra el Dios Santo. Si te duele haber despreciado tantos años a Jesucristo, si te duele haberte despreocupado tanto tiempo de tu alma, Él te dice, ven, yo te voy a dar descanso, refrigerio, reposo, porque Él te puede salvar. Porque Él mismo lo dice de esta forma, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí está la clave. Porque Cristo te demanda su yugo, y su yugo no es pesado. Su yugo trae perdón, porque el yugo es conformarte a todo lo que Cristo es
es creer todo lo que Cristo ha dicho, es confiar en Él completamente, no a medias. Eso es ponerte el yugo de Cristo, es recibir a Cristo con todo lo que Cristo es, sin quitarle ni añadirle. Es creer este evangelio. Y Él dice que lo hagas porque Él no te va a rechazar. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es manso y humilde de corazón. Él no te va a rechazar porque Él es manso. Él no te va a dañar, Él no te va a enjuiciar por tus pecados. No va a levantar el dedo acusador y te va a decir, apártate de mí, pecador, porque yo sé lo que has hecho. Al contrario, Él te va a decir, yo sé lo que has hecho, precisamente por eso, ven a mí y yo te perdono. Ahora, ¿cómo puedes ir a Cristo? Porque para ser salvo tienes que ir a Cristo. La pregunta es, ¿cómo puedo ir si Él no está aquí, está en el cielo? Tú puedes ir invocando su santo nombre. La oración es la conexión con el cielo. Así como tú llamas a un pariente de este lugar a un lugar lejano y te comunicas con él, así ahora tú puedes ir a Cristo por la fe y puedes clamarle a Él el perdón, puedes pedirle que te perdone de tus pecados, puedes arrepentirte y confesarle tu maldad. Y toda esa carga, todo ese pecado que pesa sobre tu conciencia y sobre tu alma, será quitado porque Él lo ha dicho, venid a mí y yo daré descanso. Él efectivamente lo hará. Así que no dudes de Él. Y sin importar lo que hayas hecho, quién hayas sido o lo que seas ahora, si tienes ese peso en tu conciencia, ve a Él. Precisamente a Él, no a un hombre, no a un predicador, no a un hermano, a Él. A Él confiésale tu pecado y Él perdonará tu pecado porque Él murió por ese pecado. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.